Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. Comenzamos con una serie de predicación expositiva de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y en esta oportunidad vamos a ver una introducción de todo lo que es esta epístola. Bien, así que vamos a comenzar. La epístola de Pablo a los Gálatas, repito. ¿Qué temas veremos? Veremos el título de esta carta, autor y fecha, cuándo se escribió aproximadamente, quién fue el autor. También veremos el contexto histórico, temas históricos y teológicos, y también los retos de interpretación. Todo esto estaremos abarcando en esta introducción. Esperemos que lleguemos con el tiempo. Si no, en ese caso habrá una segunda parte, pero no. Vamos a ver si podemos, si todo entra. Bien, como dije anteriormente, comenzamos con la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos con lo primero, que es el título. Gálatas, de la región de Asia Menor, Turquía moderna, en donde las iglesias a las que se dirigió el escritor estaban localizadas. Es la única de las epístolas de Pablo específicamente dirigida a iglesias en más de una ciudad. Acá tenemos el título de esta epístola, en primer lugar, llamada Gálatas. Gálatas es el nombre que se le da a los habitantes de una región llamada Galacia. Bien, en- hoy en día es Asia Menor, Gálatas, es la Turquía moderna que hoy conocemos. Eso podemos decir con el título. Otra cosa importante de lo que acabamos de leer es que, perdón, es la única de las epístolas de Pablo específicamente dirigida a iglesias en más de una ciudad. Pueden leer el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 2, y también Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Vamos a ver ahora el autor y la fecha. Eso es lo que podemos decir como el título de Gálatas. Ahora, ¿quién fue el autor y la fecha? No hay razón para cuestionar las afirmaciones internas de que el apóstol Pablo escribió Gálatas. Si ustedes comienzan a leer este epístola en el capítulo 1 y el versículo 1, en el capítulo 5, versículo 2, allí se hace referencia de que Pablo, él mismo, es el autor de esta epístola. Pablo nació en Tarso, una ciudad en la provincia de Cilicia, no lejos de Galacia, bajo el famoso rabino Gamaliel. Pablo recibió un entrenamiento intenso en las escrituras del Antiguo Testamento y en las tradiciones rabínicas en Jerusalén. Hechos 22, versículo 13. Yo voy a estar dictando los versículos, como es una introducción, ustedes después pueden buscarlo, y lo que acabo de decir está fundamentado en los versículos bíblicos que voy a estar dictando. Siendo miembro de la secta ultraortodoxa de los fariseos, Hechos 23, versículo 6, él fue una de las estrellas emergentes del judaísmo del primer siglo. El capítulo 1 de la misma epístola que estamos hablando, el versículo 14, Filipenses 3, versículo 5 y versículo 6. Esto es lo que podemos decir de este autor llamado Pablo, quien fue quien escribió esta epístola. La dirección de la vida de Pablo dio un giro repentino y total cuando, viniendo de Jerusalén, camino a Damasco para perseguir a los cristianos, fue confrontado por el Cristo resucitado, glorificado. Si ustedes van a Hechos capítulo 9, se van a encontrar lo que acabo de decir. Y esto no es menor, porque el tema de Gálatas justamente es muy significativo, dado de que Pablo, como leí anteriormente, él fue criado en las escrituras del Antiguo Testamento, estrictamente bajo las tradiciones rabínicas, pero él tiene un encuentro con Cristo y justamente se escribe esta carta que más adelante vamos a ver para corregir los errores que estaban llevando a cabo diferentes falsos maestros.
Ese dramático encuentro convirtió a Pablo del principal perseguidor del cristianismo a su más grande misionero. Eso podemos decir también del autor de esta epístola, ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Bien, en el capítulo 2, Pablo describió su visita al concilio de Jerusalén en Hechos 15. Luego vayan a Hechos 15, lean el concilio que lleva a cabo allí, se lleva a cabo en Jerusalén, porque también como modo de introducción es interesante que lo lean porque nos va a servir para poder entender la carta, los temas y todo lo que vamos a estudiar a lo largo de toda esta serie. Por lo tanto, debe haber escrito Gálatas después de ese acontecimiento, debido a que la mayoría de los eruditos fechan el concilio de Jerusalén alrededor del 49 después de Cristo. La fecha más probable para Gálatas es poco tiempo después. Bien, ya hablamos del autor de esta carta, que fue Pablo, quién fue Pablo, cómo se crió, eh, cómo se formó y el cambio que él tuvo de pasar a ser el principal perseguidor del cristianismo a ser uno de sus máximos exponentes, cuando Cristo convirtió su vida y vimos el pasaje que es Hechos capítulo 9. Ahora, la fecha, cuando se escribió aproximadamente, bueno, debió haber sido entre el 50 y 55 después de Cristo, siendo una de las primeras cartas del Nuevo Testamento en escribirse, Gálatas. Ok, hablamos del título de Gálatas, hablamos del autor, de la fecha. Ahora vamos a ver un poco el contexto histórico de esta epístola. En el día de Pablo, la palabra Galacia tenía dos significados distintos. En un sentido estricto étnico, Galacia era la región central de Asia Menor, habitada por los Gálatas. Era un pueblo céltico que había migrado a esa región de Galia, Francia moderna, en el tercer siglo antes de Cristo. Los romanos conquistaron a los gálatas en el 189 antes de Cristo, pero les permitieron tener cierta medida de independencia hasta el 25 antes de Cristo. Cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, incorporando algunas de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos, por ejemplo, partes de Licaonia, Frigia y Pisidia. En un sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, no meramente la región habitada por los gálatas étnicos. Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Eso lo van a encontrar en Hechos, capítulo 13, versículo 14, también en el capítulo 14, en el versículo 23. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no estaban en la región étnica de Galacia. Bien, ¿cuáles son esos dos sentidos en el cual esa palabra significaba? Bueno, lo que estamos leyendo es que originalmente Galacia se encontraba en lo que en la parte norte de Asia, pero cuando los romanos conquistan todos esos territorios, Galacia dejó de ser solamente la parte étnica, sino que se extiende hacia todos los territorios que habían conquistados los romanos. Es por eso que se usa en dos sentidos, en la parte étnica originaria, pero también en la conquista que tuvieron los romanos. Eran en esos dos sentidos que se eh, interpretaba o se podía entender lo que era el territorio de Galacia, lo que era la región de Galacia. Pero acabamos de leer que Pablo fundó, y eso se encuentra en Hechos capítulo 13, capítulo 14, eh, iglesias allí en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, noten eso, esa es
digamos, en la segunda parte, o digamos, a donde se extendió el territorio conquistado por los romanos, y es por eso es que tenía dos significados. No estaban en la región étnica de Galacia, que sería la región étnica es la parte originaria donde era la región de Galacia. No hay registro de que Pablo haya fundado iglesias en esa región del norte, en donde hay menos población. Ok. Esos dos usos de la palabra Galacia hacen más difícil determinar quiénes fueron los destinatarios originales de la epístola. Algunos interpretan Galacia en su sentido racial estricto y argumentan que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias de la región del norte de Galacia. Ahí está, o sea, algunos eruditos apuntan de que esta epístola fue directamente al norte, no pudo haber sido al sur, que era el lugar nuevo donde se llamaba, por eso era en dos sentidos, donde habían conquistado los romanos, sino que directamente estas epístolas fueron directamente enviadas a aquellas iglesias que se encontraban en el norte, donde originalmente era este territorio de Galacia. Bien, en su sentido racial. Ok. Pero, vamos a ver acá, vamos a seguir, continuar. Algunos interpretan Galacia en su sentido racial estricto y argumentan que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias en la región del norte de Galacia, habitada por los descendientes étnicos de Galia. Aunque el apóstol aparentemente cruzó la frontera y entró a los bordes de Galacia étnica, por lo menos en dos ocasiones. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 23. Hechos, sin embargo, a pesar de que Pablo llegó a Galacia étnico, bien, donde es originaria esta región, Hechos no registra que él fundó iglesia alguna o que se involucró en algún ministerio evangelístico ahí. Y ahí ya cambia un poco la interpretación del contexto histórico. Continuamos. Debido a que ni Hechos ni Gálatas menciona a alguna ciudad o persona de Galacia del norte, étnica, es razonable creer que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana, pero afuera de la región étnica de Galacia. Noten eso. Hechos registra el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol en Antioquía de Pisidia, eso lo van a encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 14 al 50, la región de Iconio, o el territorio, Iconio, capítulo 13, versículo 51, capítulo 14, versículo 7 de Hechos, y el capítulo 16, versículo 2. Y Listra en el capítulo 14, versículo 8 al 19, y el capítulo 16, versículo 2. Eso sí nos dice las Sagradas Escrituras. Y estas ciudades, tanto Pisidia, Iconio como Listra, se encuentran en el sur, o sea, ese nuevo territorio que habían conquistado los romanos, que también era la región de Galacia. Entonces, a esos Gálatas sí la Biblia nos habla que Pablo sí fundó iglesias. Por lo tanto, es muy probable que esta epístola, sus destinatarios para entender ese contexto histórico, fue dirigida a Galacia, pero a la parte de Asia Menor y no tanto del norte. A pesar, como dijimos anteriormente, que Pablo sí había llegado a esos lugares, pero por lo menos la Biblia no registra iglesias que haya fundado allí. Y la última sería Iderbe, que está en el capítulo 14, versículo 20-21 de Hechos, y el capítulo 16, versículo 1. Además, las iglesias a las que Pablo se dirigió aparentemente habían sido establecidas antes del Concilio de Jerusalén. Pueden leer Gálatas capítulo 2, versículo 5. Y eso también nos va ayudando a entender esta epístola. Y las iglesias de Galacia del Sur encajan con ese criterio, habiendo sido fundadas durante el primer viaje misionero de Pablo, antes de que el concilio se reuniera. Pablo no visitó Galacia del norte étnico, sino hasta después del concilio de Jerusalén, Hechos 16, versículo 6. Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando
la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe. Miren, más contexto tenemos allí. ¿Por qué fue escrita esta carta? ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, para contrarrestar a falsos maestros judaizantes, ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15, versículo 23 al 29. Esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primeros deben de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Vean el capítulo mismo de Gálatas, capítulo 1, versículo 7, el 6 del versículo 12 y 13. Todo esto vamos a estar estudiándolo versículo por versículo. Estoy dando algunos versículos para que vean el fundamento de lo que estoy diciendo, pero vamos a estar estudiando versículo por versículo toda la epístola. Sacudido por la apertura de los Gálatas a esa herejía destructora, Pablo se encuentra sorprendido por lo que ha pasado. Él ha fundado, como hemos dicho anteriormente, hemos citado las iglesias que se encuentran en la región de Galacia, como Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, pero él está sorprendido porque los falsos maestros han infiltrado esto. La Biblia es clara que necesitamos solo a Cristo, pero ellos lo que han hecho es introducir la ley, que podemos ser salvos por Cristo, sí, pero nos falta algo y debemos seguir obedeciendo toda la ley de Moisés. Y él está sacudido, él está sorprendido, por eso él va a hablar de un solo evangelio. Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Gálatas es la única epístola que Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores. Esa obvia omisión refleja lo motivado que estaba a confrontar la deserción y defender la doctrina esencial de la justificación. Noten eso. Si Gálatas es la única epístola que Pablo escribió que no contiene felicitaciones, es muy grave. Es tan grave que él en el capítulo 1 les llama sean anatemas. Tristemente, quiero decir esto en la introducción, hay iglesias cristianas inclusive que siguen guardando la ley, siguen guardando estrictamente el sábado, siguen haciendo cuestiones que están referidas a la ley ceremonial y creyendo que cumpliendo la ley más Cristo van a obtener la salvación. Pero eso es muy grave porque eso es otro evangelio, lo cual es una herejía. Y Pablo habla de un solo evangelio. Entonces podemos ver que ese no es el evangelio verdadero. Por eso es importante estudiar la Biblia, como estamos viendo el contexto histórico, hacer una exégesis de esta epístola de Gálatas y bueno, de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura, pero específicamente hoy estamos estudiando Gálatas. Una vez que hemos visto el contexto histórico, ahora vamos a ver los temas históricos y teológicos. Comenzamos con los temas históricos. Gálatas, esta epístola, provee información histórica invaluable acerca del contexto de Pablo en el capítulo 1 y 2, incluyendo su estancia de 3 años en Arabia Nabatea, capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, lo cual Hechos no menciona, sino Gálatas. Su visita de 15 días con Pedro después de su estancia en Arabia, el capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Su viaje al concilio de Jerusalén, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y su confrontación de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 21. Miren la importancia de la información histórica que tiene esta carta. Todo lo que acabo de nombrar solo se encuentra en esta epístola. Bien, vamos ahora a ver un poco de los temas teológicos. ¿Cuál es el tema central de Gálatas? Es la justificación
por la fe. Es una doctrina que ahora no me voy a detener en ella porque más adelante vamos a estar viéndola. Son temas teológicos, pero en esta introducción solamente puedo decir que solo somos justificados por creer en el Señor Jesucristo. Es cuando ponemos la fe en Cristo, en cuando somos salvos, no guardando también la ley como corrige Pablo a los Gálatas, la cual se encuentra en el corazón del Evangelio. Ese es el Evangelio, es la justificación por la fe. Los principales temas teológicos de Gálatas impactan por su similitud con los que se encuentran en Romanos. Por ejemplo, la incapacidad de la ley para justificar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Bien. El estado de muerte del creyente a la ley. Como la ley lo único que hace es nos mata, porque vemos la ley y nos damos cuenta de que no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. De hecho, la ley fue dada por Dios para corregir, pero también para darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos de Cristo, solo de Cristo, solo gracia, solo fe, la sola fide. La crucifixión del creyente con Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos esos son temas teológicos. La justificación de Abraham por la fe, no por la obra, sino por la fe. Es que Abraham halló gracia ante los ojos de Dios por la fe. Que los creyentes son los hijos espirituales de Abraham, de aquella promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, versículo 11. La universalidad del pecado. Los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo. Gálatas 3, 27. Versículo 27. La adopción de los creyentes como los hijos espirituales de Dios. El amor cumple la ley. Gálatas 5, versículo 14. Los creyentes, bien, la importancia de andar en el Espíritu, Gálatas 5, versículo 16. La batalla de la carne contra el Espíritu, Gálatas 5, versículo 17. La importancia de que los creyentes sobrelleven las cargas los unos de los otros, Gálatas 6, versículo 2. Entre otros temas teológicos que vamos a estar aprendiendo, que Pablo nos deja allí, nos enseña en esta epístola preciosa. Bien, ya hemos visto los temas históricos, hemos visto temas teológicos que abarca esta epístola, y a modo de introducción solamente los vamos a nombrar porque después estaremos hablando en profundidad acerca de todos esos términos que son muy importantes para entender nuestra salvación, la salvación tan preciosa que Dios nos ha dado. Y vamos a terminar por último con los retos de interpretación que esta epístola nos da. Nos da retos de interpretación. En primer lugar, Pablo describió una visita a Jerusalén y una reunión subsiguiente con Pedro, Jacobo y Juan en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Hay una cuestión que tiene que ser resuelta en este texto para saber si esa fue su visita al concilio de Jerusalén, Hechos 15, o su visita anterior trayendo alivio al hambre de la iglesia de Jerusalén, Hechos 11, versículo 27 al 30. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquellos que enseñan regeneración bautismal, perdón, por ejemplo, la Iglesia Católica, la falsa doctrina que afirma que el bautismo es necesario para la salvación, esa sería la doctrina. Apoyan su posición en el pasaje del capítulo 3, versículo 27. En tercer lugar, otros han usado esta epístola para apoyar sus ataques en contra de los papeles bíblicos de los hombres y las mujeres, diciendo que la igualdad espiritual enseñada en el capítulo
3, versículo 28 de la epístola, es incompatible con el concepto tradicional de autoridad y sumisión. Miren, todos esos son retos de interpretación. En cuarto lugar, aquellos que rechazan la doctrina de la seguridad eterna argumentan que la frase de la gracia habéis caído, que se encuentra en el capítulo 5, versículo 4, describe a creyentes que perdieron su salvación. Noten eso. O sea, hay algunos hermanos que usan ese capítulo, ese versículo para decir que esa frase justamente afirma de que nosotros podemos perder la salvación. Así que miren todo lo que tenemos que aprender de esta epístola. Y en quinto lugar, hay desacuerdo en que si la afirmación de Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, se refiere a la carta entera o solamente a los versículos de conclusión. Finalmente, muchos dicen que Pablo borró la línea entre Israel y la iglesia cuando identificó a la iglesia como el Israel de Dios. Capítulo 6, versículo 16. Esos retos serán resueltos en todos los pasajes apropiados que vamos a estar viendo. Bien, hemos llegado al final de esta introducción y prontamente voy a estar subiendo los siguientes videos, comenzando por supuesto por el capítulo 1. Vamos a orar para terminar esta introducción a la epístola de Pablo a los Gálatas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlo debajo en los comentarios que vamos a estar contestando. Y bueno, si les gusta el video, pueden suscribirse, compartir, darle me gusta, que eso ayuda mucho a difundir este contenido y hace que YouTube pueda recomendar este video. Vamos a cantar una canción y vamos a orar. Primero vamos a orar y luego vamos a cantar una canción. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dado las sagradas escrituras que son infalibles, que son inerrantes. Gracias, Dios, por tocar nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, porque el centro de esta carta es el Evangelio y es Cristo, Cristo crucificado, como dice Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Que podamos vivir en la fe, que esta carta nos ayude a salir de la libertad, el libertinaje cristiano, pero también salir del legalismo que puede pasar también. Ayúdanos a andar en la libertad con que Cristo nos hizo libre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar de su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios,
Amén. Dios les bendiga grandemente.